Hay asesinos que necesitan violencia visible, que rompen puertas, que gritan, que dejan sangre para ser vistos. Y hay otros que no necesitan testigos, que entran cuando la ciudad duerme, cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve rutina. No forzan cerraduras, no dejan huellas evidentes, no corren. Caminan despacio, observan durante días, a veces durante semanas. Memorizan rutinas, horarios, quién llega primero, quién se va al último. Se aprende en tu casa mejor que tú. Durante años, California creyó que estaba viviendo hechos aislados. Diferentes vecindarios, diferentes ciudades, distintos nombres, diferentes reportes policiales. Pero todos compartían algo. La misma sensación. La certeza de que alguien había estado ahí antes. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de uno de los depredadores más meticulosos, más pacientes y más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Un asesino que convirtió la espera en su arma principal. Hoy vamos a hablar del Golden State Killer. Y antes de continuar, si te interesa entender cómo operan las mentes, cómo se burlaron del sistema y por qué nadie los vio venir, suscríbete, comparte este episodio y activa la campanita. Aquí no glorificamos el mal, lo analizamos, lo desmontamos y lo enfrentamos con información. Y ahora sí, vamos a darle. Antes de matar, aprendió a entrar. A principios de los años 70, en el norte de California, comenzaron a reportarse robos extraños. No eran asaltos violentos, no eran interrupciones caóticas, las casas seguían en pie, las puertas cerradas, las ventanas intactas. Pero algo no cuadraba. Faltaban objetos que nadie roba, llaves, balas sueltas, cuchillos de cocina, ropa interior. Y a veces no faltaba nada. Solo había cosas movidas. Un cajón abierto, una ventana entreabierta, un objeto colocado en un lugar distinto. Los dueños no podían explicarlo, pero lo sentían. Alguien había caminado por su casa. Alguien había observado cómo vivían. Hoy sabemos que esos robos no eran el objetivo. Eran entrenamiento. Eran reconocimiento. Eran el inicio de una rutina depredadora. El control antes del ataque. El atacante no improvisaba. Elegía barrios tranquilos, calles sin tráfico, zonas donde la noche pasaba desapercibida. Entraba y salía sin dejar rastro. Probaba cerraduras, identificaba ventanas débiles, aprendía rutas de escape. No buscaba ser rápido, buscaba ser invisible. Ese aprendizaje será la clave para después. Cuando comenzaron los ataques, todo cambió. El atacante entraba armado, generalmente con una pistola, despertaba a las víctimas en medio de la noche, una linterna, una voz baja y una orden clara. Ataba a la pareja, separaba a la mujer, al hombre le colocaba platos en la espalda, platos frágiles, y le decía: si escucho que se rompen, la mato. No gritaba, no se alteraba. Ese silencio era parte del castigo. El miedo no venía del caos, venía de la calma. Con el paso del tiempo, los ataques se volvieron más violentos. Los robos se transformaron en agresiones sexuales. Las agresiones en asesinatos. Cada ataque era más calculado, más cruel,
más seguro. El depredador evolucionaba y el sistema no lograba seguirle el ritmo. Los registros judiciales confirman 13 asesinatos, más de 50 agresiones sexuales, más de 120 delitos relacionados, pero las cifras no explican lo que ocurrió en California. La gente dejó de dormir. Las casas se llenaron de armas. Los vecinos se organizaron para vigilar las calles. Y aún así, él seguía entrando. El crimen no terminaba cuando él se iba. Años después, las víctimas recibían llamadas, una respiración, silencio y una frase. ¿Te acuerdas de mí? No buscaba volver, buscaba recordarles que él seguía ahí, que el miedo no había terminado. Durante décadas, el caso quedó congelado. Había ADN, pero no había con quién compararlo. El asesino envejecía, formaba una vida, trabajaba, pagaba impuestos y discutía con vecinos. Vivía como si nada. En 2017, un grupo de investigadores decidió intentar algo distinto. Genealogía genética. Tomaron ADN de la escena del crimen y lo subieron a una base de datos pública. No buscaban al asesino, buscaban a alguien emparentado con él. Una coincidencia lejana, un apellido, un hilo. A partir de esa coincidencia comenzó un trabajo silencioso, obsesivo. Los investigadores construyeron árboles genealógicos completos, familias enteras, generaciones completas. Cada nombre era revisado, cada domicilio comparado con las zonas de ataque. Meses de trabajo sin una sola detención, sin conferencias de prensa, solo papel, datos y paciencia. Hasta que un nombre empezó a repetirse. Joseph James DeAngelo. Exoficial de policía, veterano de la Marina, entrenado en armas, procedimientos y tácticas de vigilancia. Vivía cerca de múltiples escenas del crimen, demasiado cerca para hacer coincidencia. La policía no lo arrestó de inmediato. Decidieron observarlo. Días, semanas, lo siguieron al supermercado, a su casa, a su rutina diaria. Era un hombre mayor, aparentemente común, pero cada movimiento era analizado. Cada gesto, cada hábito. No cayó por violencia, cayó por costumbre. Un día, DeAngelo sacó la basura, la dejó frente a su casa y los investigadores esperaron. Recuperaron objetos personales, material genético. Luego esperaron más y un segundo objeto, confirmación. El laboratorio tardó días, pero cuando llegó el resultado ya no hubo dudas. La coincidencia era total. ...24 de abril del 2018... patrullas rodearon su casa... no hubo persecución, no hubo disparos... un hombre de 72 años, en shorts, fue esposado en su jardín. Así terminó uno de los casos más largos y aterradores de la historia criminal del estado. En 2020, Joseph DeAngelo se declaró culpable. Recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. El caso cambió para siempre la forma de investigar crímenes antiguos. La ciencia alcanzó al silencio. Conocer estas historias no es morbo, es memoria, es conciencia. Porque entender cómo operan estas mentes nos ayuda a reconocer que el peligro no siempre se ve venir. El Golden State Killer no parecía un monstruo, era un vecino, era un ciudadano común y eso es lo verdaderamente inquietante. Y si este episodio te impactó, suscríbete a Equilibrio Inestable Podcast. Y recuerda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast. Y en X nos encuentras como @EquilibrioInPod. También puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Y no olvides de compartir este episodio.
porque recordar también es una forma de justicia. Yo soy Carlos y recuerda, explorar la oscuridad humana no nos convierte en monstruos. Nos da herramientas para reconocerla y no caer en sus trampas. Hasta el próximo.